Gloria al Señor, amén. Yo quiero que todos, por favor, abran su Biblia conmigo en el libro de San Lucas, capítulo 15. Libro de San Lucas, capítulo 15, a la altura del versículo 17, del 17 al 20. Repito, San Lucas, capítulo 15, a la altura de los versículos 17 al 20. Allí vamos a estar leyendo la palabra del Señor para estar ministrando. Gloria al Señor en esta noche. Gloria a Jesús. Al nombre de Cristo sea la gloria. Dios bendiga a los amigos, amén. Dios bendiga a la familia, Dios bendiga a la iglesia. Lucas 15 del 17 al 20. Ayúdenme con la luz aquí, por favor. Gloria a Jesús. Amén. La palabra de Dios la leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Den la mano a alguien y dígale el tema de esta noche. Dígale, de vuelta a casa. Gloria a Jesús. Dígale el tema con autoridad. Póngase serio. No le escuchó. Dígale, de vuelta a casa. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Con este tema vamos a estar ministrando unos cuantos minutos. De vuelta a casa. Amén. Amén. Jesús, mis hermanos, era un buen orador. De mi parte pienso que para mí Jesús era el mejor orador de todos los tiempos. Amén. Jesús tenía un buen léxico, no tenía miedo escénico. Jesús sabía expresarse y comunicarse ante la gente. De hecho, Jesús enseñaba a través de parábolas e historias y etcétera. Amén. Te puedo citar algunas de las historias que Jesús hizo famosa y que en muchas partes del mundo se habla de ella hoy en día y se predica de ella. Gloria al Señor. Historias como, por ejemplo, la historia del sembrador. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Amén. Gloria al Señor. La historia de la oveja perdida. La historia del buen samaritano. La historia del rico y Lázaro, y la historia de la que vamos a leer en esta noche, entre otras. Amén. Gloria a Jesús. Y esta historia, muchos de nosotros nos identificamos con ella porque involucra a la familia o tiene que ver con la familia. Amén. Habla de un padre, de hijos y hermanos. Y muchas veces recordamos las situaciones que vivimos en nuestra crianza, en nuestra casa paternal. Muchas gracias. En nuestra casa paternal, situaciones que se daban con nuestros padres. Amén. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y como hijos inmaduros, jóvenes, cuando lo fuimos, teníamos una expectativa de ver la vida. Y teníamos planes, proyectos, ideas. Y cuando se la contábamos a nuestros padres, resulta que a nuestros padres no les parecían bien. Pero lo hacían porque nos amaban, lo hacían porque por nuestra seguridad. Y muchos de nosotros, muchos de ustedes hasta se escaparon, escondidos de sus padres. Y no sé a cuánto le pasaba,
pero muchas veces lo que hacíamos salía mal. Y entonces nos poníamos la mano en la cabeza y recordábamos lo que nuestro padre nos decía. Y resulta que luego entendíamos que nuestros padres tenían la razón y que querían lo mejor para nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Y esta historia es semejante, es parecida, porque habla de un padre que ama a su familia, ama a sus hijos y quiere lo mejor para sus hijos, quiere lo mejor para su familia. Pero la Biblia dice, Jesús narrando esta historia, que uno de los hijos, el menor, reclamó su herencia, reclamó lo que le pertenecía. Pero lo malo no era que él había pedido la herencia, porque al final y al cabo esta herencia iba a ser de él, tarde o temprano se le iba a entregar. El problema de este muchacho es que se precipitó, se desesperó y pidió la herencia, reclamó la herencia antes del tiempo. ¿Alguien me dice el nombre de Jesús? El padre, aleluya, el padre de todas maneras se la iba a dar, pero el padre esperaba el tiempo perfecto para entregar la promesa. Lo ofensivo está en que él no esperó que le naciera al padre en su voluntad paterna entregar la bendición. Alguien bendice el nombre de Jesús. Y yo sé que tú oras a Dios por muchas cosas. No te desesperes, que el Padre te va a entregar lo que estás orando en el tiempo perfecto. ¿No me entendieron? El Padre te va a entregar lo que le estás pidiendo, pero te lo entregará en el tiempo perfecto, en su voluntad paternal. Esto es lo que deseaba el Padre. No era necesario que el Padre muriera. Si le cito la Biblia, el rey David entregó el trono antes de morir. Alguien me dice el nombre de Jesús. Abraham entregó la promesa, Jacob entregó la promesa, Isaac entregaron la promesa antes de morir. No era necesario que el Padre muriera. El Padre estaba esperando el tiempo perfecto en que él consideraba que el hijo estaba preparado para recibir esa promesa. Ahí dice el nombre de Jesús. Jesús dijo, el vino nuevo para ser echado debe ser echado en un odre nuevo. En un odre viejo el vino se echaría a perder, el odre se rompe y el vino se echa a perder. Lo que el padre entendía es que el hijo no estaba preparado. ¿Alguien está aquí? El padre conocía a su hijo y él sabía que el hijo era inmaduro. La historia lo demostró. El hijo era inmaduro y el padre sabía que si le entregaba la herencia la iba a desperdiciar. Alguien me dice el nombre de Jesús. Dale la mano a alguien y dile, tu padre te conoce muy bien. El padre te conoce muy bien y sabrá el tiempo exacto para entregártelo. ¿Cuándo me lo va a entregar? Cuando yo esté preparado para recibir lo que le estoy pidiendo. No, si le va fuerte, déselo fuerte el aplauso. Deja conmigo el tiempo perfecto del Padre. A su nombre sea la gloria. Los bienes en la mano del Padre aumentaban, porque el Padre era quien estaba administrando los bienes. La bendición estaba en las manos del Padre. Y no hay un lugar más seguro que tus bendiciones en las manos de tu Padre. ¿Por qué desesperarse? Alguien me dice el nombre de Jesús. ¿Por qué desesperarse si las bendiciones, los bienes estaban en las manos del Padre? Cuando el Padre le reclama la bendición, me parece, la Biblia no lo dice, pero me parece que él insistió, porque como buen padre, sabiendo que lo va a desperdiciar, él quizá le dio un consejo. El consejo paternal nunca falta. Quizá lo aconsejó, hijo, piénsalo bien. Hijo, espera el tiempo. Hijo, te la voy a entregar. Pero él se desesperó insistentemente. El padre se le entrega. Alguien adora al Señor. Le entrega la bendición. La Biblia dice que él malgasta. Dice que lo gasta. Dice que... Pero antes dice, y me llama la atención, y es que dice que cuando va a entregarle la bendición, la herencia, dice que él lo acumula. A su nombre. Cuando pide la herencia, el padre se la entrega, pero él la acumula. Estos bienes necesariamente no eran en dinero. O sea que le entregó, por ejemplo, le traían la oveja,
le traían los caballos y él lo iba acumulando. Y cuando le entregan todo, entonces hay otra versión que dice que lo cambió por dinero y luego salió a gastarlo. Alguien me dice el nombre de Jesús. Alguien me dice el nombre de Jesús. Lo que él no se imaginó, lo que él nunca pensó, es que no sería igual fuera de la cobertura del Padre. No, lo voy a repetir. Él nunca pensó que las cosas serían diferentes fuera de la cobertura del Padre. ¿Alguien está aquí? Dale la mano a alguien y dile, no es lo mismo fuera de la cobertura del Padre. Dile, no es lo mismo fuera de la cobertura del Padre. Si estás en la cobertura del Padre, todo te va a salir bien. ¿Alguien alaba a Dios aquí? Si estás en la cobertura del Padre, todo va a salir exitoso. Pero fuera de la cobertura del Padre, las cosas serían diferentes. Y fueron diferentes. Ya la presencia del Padre no estaba con él. No estaba el Padre para aconsejarlo. El Padre no estaba para instruirlo. El Padre no estaba para direccionarlo. Y dice la palabra que malgastó el dinero, escuche, en cosas deleites del mundo. Y escuche, porque es fuerte lo que voy a decir. Agárrese. Su nombre. A su nombre. La riqueza tuvo una transformación. Escuche. Y las riquezas se convirtieron en migajas. Su nombre sea la gloria. Cuando sale de la casa de paterna, sale con riqueza. Pero fuera de la casa, la riqueza tuvo una transformación. Y se convirtieron en, diga conmigo, migajas. Porque dice la Escritura que él paró a cuidar el cerdo y le dio tanta hambre que él deseaba comer de las algarrobas, de la comida de los cerdos. ¿Y cuándo te cree que iba a comer? ¿Cuándo te cree que iba a comer? Cuando los cerdos terminaran. A su nombre sea la gloria. Cuando los cerdos terminaran, en otras palabras, las migajas. Pero escuche, esto recuerda algo que dijo una mujer cananea en una conversación con Jesús. La Biblia dice que una mujer cananea gritaba a Jesús, siguiendo a Jesús, y es la primera vez que los discípulos interceden por alguien. Escuche, andando con Jesús, le dice a Jesús, maestro, despídela porque me está colmando la paciencia. Jesús se devuelve y Jesús le dice algo que yo aprendí mucho con esta palabra, esta conversación de ellos. Jesús le dice, no es lícito darle la comida de los hijos a los cerdos. Pues ella le dice algo muy fuerte. Ella le dice, pero los perrillos pueden comer. ¿Que pueden comer qué? ¿Y qué comió el hijo pródigo? Escuchen. El hijo estaba comiendo de la mesa. Y la mesa, la comida de la mesa es para los hijos. Cuando él se va de la casa, las riquezas se convierten en migajas. Porque ya no comía de la mesa del Padre. Ay, Dios mío. Ya no estaba comiendo de la... Ay, alguien bendice el nombre de Jesús. Es por eso que como no comía de la mesa del Padre, lo que estaba comiendo era migajas. Ya conmigo, migajas. Diga migajas. Sus bienes se convierten en migajas porque ya no está comiendo de la mesa, sino de lo que caía de la mesa. No, usted no entendió. Porque el que no era hijo comía, pero comía migajas. Escuche, y esto me rompió. Porque el Señor me enseñó algo muy fuerte y el Señor me dijo, en el mundo lo que se come es migajas. Por eso en el mundo las cosas nunca te llenan, porque las migajas no llenan.
Las migajas no llenan. Las migajas no llenan. Por eso en el mundo siempre te vas a encontrar vacío. Porque se están comiendo. ¿Que cae de dónde? Dios movido a misericordia. Pero no es lo mismo cuando tú comes en la mesa como hijo. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos son hijos? En el mundo nunca te vas a saciar porque las migajas no te llenan. Y el hijo pródigo no se llenó con las migajas. Pero esto lo hizo entender que en la casa de su padre había abundancia. Ya conmigo, en la casa del padre hay abundancia. Hay abundancia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Seguimos escalando, créame que sí. Y él dice, los jornaleros de mi padre comen mejor que yo. O sea que los siervos del padre comen mejor que los de afuera. Y yo le pregunté al Señor, pero en tu casa hay siervos, jornaleros, que significan esclavos. Yo le dije, pero en tu casa hay esclavos que no son tus hijos. Agárrese que vamos subiendo. Y yo mientras estudiaba esto le preguntaba, Señor, pero ¿cuáles son los que están en tu casa que no son tus hijos y son esclavos? El Señor me decía, hay gente en la casa que todavía tienen una mentalidad de esclavo. ¿Alguien está aquí? Hay gente en la casa que comen con nosotros, que están con nosotros, pero todavía están esclavos. Y mientras tú tengas la mente de esclavo, primero vas a estar atado al pecado y segundo, siempre vas a estar pensando un día salir. Porque la Biblia dice que los hijos no quedan en casa. Dice que los hijos quedan. Y si se van, tienen que regresar porque son hijos. Alguien me dice el nombre de Jesús. Porque la migaja no lo llena. Pero dice, en Israel los esclavos duraban 6 años. Al 7º tenían que darle la libertad como sea. Y cuando ya veían esa libertad de esa puerta, se iban sin pensarlo. Por eso Jesús dice, los esclavos no quedan en casa. Los hijos quedan, pero denle la mano a alguien y dile, los hijos quedan, pero los esclavos no quedan en casa. Alguien me dice el nombre de Jesús. Es hora que dejemos de pensar como esclavos y pensemos como hijos. Si usted quiere, denle un fuerte aplauso ahora. A su nombre sea la gloria. Él dice, volveré a casa de mi padre. Esto va escalando, créanme que sí. Volveré a casa de mi padre. Dice que él se levanta. Y dice, y le diré que me haga como uno de sus jornaleros, como uno de sus esclavos. Ya el hijo, por lo que había pasado, no se sentía digno de recibir el perdón o el privilegio que tenía como hijo. Porque no es lo mismo ser un hijo que ser un esclavo. Habían lugares donde el esclavo no podía entrar, que el hijo entraba. Alguien en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted es así, pero en la casa del padre usted entra a la habitación y se sienta en la cama de su padre. Y la gente no tiene esa confianza, pero usted entra a la casa, entra por la habitación, se sienta, se sube a la cama, porque usted es hijo. Alguien me dice el nombre de Jesús. Pero él entendía que no iba a tener los mismos privilegios porque se había ido, había malgastado, había reclamado, había deshonrado al padre. Y la Biblia dice, honra a tu padre y tu madre. Él había deshonrado al padre. Pero escuche, cuando él llega al lugar, al territorio, no llega bien a la casa, llegando a la casa, el padre lo ve de lejos, escuche, el padre lo ve
cuando lo ve de lejos lo reconoce y va corriendo a abrazar a su hijo. Y lo abraza y lo besa. Escuche, porque lo que voy a decir a la religión lo va a romper. Le va a romper la cabeza si todavía hay religión en su cabeza. Porque el hijo no ha perdido perdón todavía cuando ya el padre lo tenía en sus brazos y lo estaba besando. Y le confieso, yo comencé a llorar. Porque entendí esto muy fuerte. Si usted lee, todavía él no pide perdón, todavía él ni siquiera empieza a hablar. Y ya el padre lo tiene abrazado, lo está besando. Y el padre solamente antes de saber cualquier cosa, lo que quiere saber es qué se siente tener de vuelta a su hijo entre sus brazos. Yo mientras estudiaba esto me salían las lágrimas. Y el Espíritu me ministró y me enseñó algo que yo había leído mucho tiempo, pero no entendía. Cuando el apóstol dice: venid confiadamente, acercaos confiadamente. Así es que dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Nosotros, en nuestra mentalidad, por lo que se nos ha enseñado, entendemos que de lejos tenemos que pedirle perdón al Padre. De lejos. Recuerdo cuando mi mamá salía a pegarme con una correa. Y me decía: ven. Y yo decía: mami, yo mejor huía de ella. Decía: yo me voy a hincar, pero yo me voy a hincar, pero el apóstol dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Y antes de, ya en su corazón estaba humillado, en su corazón ya él estaba arrepentido, pero antes de él expresarlo, ya él sabía lo que había en su corazón. ¿Alguien me dice el nombre de Jesús? Y antes de él decir cualquier cosa, ya el Padre sentía que él estaba arrepentido y estaba humillado, y lo abraza y lo besa. Y cuando él viene a decirle: Padre, perdóname, me arrepiento, en mi palabra, yo parafraseando, yo he vuelto a casa, pero hazme como uno de tus jornaleros. Ya el Padre hace rato que lo está ni abrazado y lo estaba besando. A su nombre. Aprendí que el perdón, el arrepentimiento sucede cuando el Padre te abraza. Cuando sientes el amor del Padre, cuando sientes la misericordia del Padre, entonces reconoces que estás mal y reconoces que necesitas arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nadie se arrepiente si no siente el amor del Padre, si el Espíritu Santo no trata con él primero. De manera que cuando usted pide perdón, se siente arrepentido, siente la necesidad de Dios, es porque ya Dios comenzó a abrazarlo. Ya Dios comenzó a abrazarlo. Al nombre de Cristo. Su nombre sea la gloria. Después de sentir los abrazos, los besos del Padre, el Hijo pide perdón. Amén. Pero él en su mentalidad entendía que no podía ser recibido como hijo. Lo que él nunca entendió es que su padre, después que un hijo está en su presencia, es imposible verlo como un esclavo. Y la historia nunca lo llamó un ex hijo o nunca dejó de ser hijo, siempre le llamó hijo. El hijo pródigo estaba allí, el hijo pródigo hizo esto y el hijo pródigo hizo lo otro. ¿Alguien me dice el nombre de Jesús? Y me impacta algo porque él dice: mi hijo manda a ponerle el mejor vestido, el anillo, y manda a matar el becerro más gordo. Y es donde se le vuelven los privilegios, el pacto. Entonces, usted ya ha escuchado todo eso. Pero escuche. ¿Cuántos me dicen el nombre de Jesús? El padre le dice: he recuperado a mi hijo. El que estaba muerto
ha resucitado y el que estaba perdido ha vuelto. Pero para algo estar perdido es porque tú lo estabas buscando. ¿Alguien está aquí? Quizás físicamente el Padre no salió, pero sé que el amor del Padre salió a buscar a su Hijo y fue el amor del Padre que lo hizo regresar a casa. No. El amor del Padre lo fue a buscar y el amor del Padre lo trajo. Y cuando él estaba allá afuera, escuche, lo digo por experiencia, cuando estaba allá afuera, lo que recordaba era el trato del Padre. Lo que extrañaba era el amor del Padre, el trato, la delicadeza, la intención, la dedicación con la que su Padre se expresaba y lo amaba. Y en ningún lugar se encuentra eso, solamente en la casa paternal, solamente en la casa del Padre. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Levántese, por favor. Levante su mano al cielo y adore al Señor, por favor. Si eres hijo, si fuiste rociado por la sangre de Jesús, si recibiste la adopción, ya eres hijo.